Hola, buenos días. Vamos a ver si después del tercer intento para transmitir, logramos transmitir algo. Logramos pensar juntos. Resulta que en la zona Internet funciona muy mal, extremadamente mal ya de hace más de un mes. Logramos hablar con los técnicos, logramos hablar con los obreros que vinieron y nos comunicaron que había que cambiar la fibra, pero que no les permitía porque ante el parecería no tiene rubro para cambiar la fibra. Por favor, si alguien tiene dificultades, me gustaría que me llamaran, que me comunicaran si estamos saliendo o no, porque en realidad no sé si estamos saliendo y estamos transmitiendo. Así que les pido por favor me llamen para saber si estoy transmitiendo o no. Esa es la realidad. Me gustaría, Ale, si podés llamarme y decirme si sale o no sale, ¿tá? Si estoy transmitiendo o no. Bien, este, hoy es 31 de mayo y quería empezar con música, pero no se me permite, tengo problemas, dificultades de transmisión, no solamente porque el equipo mío es bastante limitado, sino porque realmente Internet no funciona. La gente, los vecinos que están trabajando, teletrabajando desde sus casas por el tema de la pandemia, cada día se le hace más difícil y más complicado. Así que les pido disculpas a todos y acá te llega un aviso, vamos a ver. ¿Sí, hola? ¿Sí? ¿Sí? Estoy saliendo. Bueno, me alegro mucho, gracias. Salud, mi amor. Mi hija me estaba llamando para decirme que sí, que estabas tratando de salir bastante bien. Entonces decía, las personas que están teletrabajando no pueden hacerlo normalmente, se les complica porque no hay fondos, no hay rubro para tratar de que puedan teletrabajar desde sus casas. Así que esa contradicción, vamos a quedarnos en casa, vamos a que los trabajadores que puedan transmitan y trabajen desde su casa, el mismo Estado no le permite desarrollar esa tarea correctamente porque realmente no hay rubro para cambiar la fibra óptica. Yo quería empezar con música hoy, como les decía, pero bueno, no me fue posible por todo esto que estoy contando. Al grano. Yo hoy le quería recordar a un albañil, a un carnicero, a un panadero, a un tendero, pero sobre todo en las casas un campesino, un hombre de campo, nacido y criado en el campo de América Latina, a don Pedro Antonio Marín. Don Pedro Antonio Marín, más conocido por Manuel Marulanda Vélez, nacido en la zona de Gaitán, en la Colombia, fue fundador de lo que se llamó las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y fue un 29 de mayo donde los campesinos, después de haber sido atacados por enésima vez por el gobierno de turno, los gobiernos conservadores, un gran ataque del ejército, no tienen otro remedio que refugiarse en las montañas y desde ahí proclamar la República de Marquitalia. Manuel Marulanda Méndez. Corría el año 1964, más conocido como Tiro Fijo. Ese hombre que murió, el guerrillero más longevo de la guerrilla más longeva de América Latina. Y quería recordar a Tosco, un dirigente gremial argentino, cordobés, nacido de padre piamonteses, dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de la Argentina. Don Agustín Tosco, obrero, se supo enfrentar a mil dificultades
estuvo preso varias veces y fue uno de los grandes dirigentes del sindicalismo clasista argentino. Fue uno de los grandes combatientes no solo contra la dictadura de Onganía, sino contra la burocracia sindical de la CGT en la Argentina. Fue uno de los líderes del Cordobazo. Y también fue en el 1975 y también fue un 29 de mayo, donde estalló miles y miles y miles de trabajadores, estudiantes, amas de casa, pequeños y medianos comerciantes, salieron a la calle de Córdoba a enfrentarse a la dictadura de Onganía. Eso fue Tosco, dirigente gremial, clasista, combativo del Sindicato de Luz y Fuerza de la Argentina. Dicho esto, para pensar, para saber más y entender por qué don Alfredo Zitarrosa nos decía: somos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, nacido de malos amores entre Brasil y Argentina. Cuando Zitarrosa decía esto, América Latina era un volcán en erupción. Se peleaba en toda América Latina, los pueblos latinoamericanos peleaban, también en el Uruguay, cada uno con sus formas, cada uno de su manera, cada uno como podía, pero nos unía dos cosas fundamentalmente: el antiimperialismo y el anticapitalismo, que hasta el día de hoy siguen siendo las grandes plagas, la grande pandemia que tiene el mundo y en particular América Latina. Uruguay nunca fue una excepción en América Latina, nunca lo fue, como no lo es, como no lo será. Uruguay no fue, no es y no será una excepción en los procesos de liberación de los pueblos latinoamericanos. Hoy tenemos muchas cosas para hablar y reflexionar, pero solamente quiero tomar algunas, porque realmente, desde la payasada del señor ministro del Interior en la Argentina, en el programa Intrusos, porque tenemos un gobierno extremadamente mediático, porque ellos aplican una fórmula muy combinada, una fórmula científica por otro lado. Sabemos que la mente humana recibe información hasta determinado nivel, después se bloquea. Entonces los científicos, los psicólogos norteamericanos han programado que en lugar de no darte información, que generalmente no, alguna información no te la dan, te tupen de información. Muchos números, muchas cosas. ¿Vieron cómo dan los reportes y las conferencias de prensa sobre los datos del COVID-19? Cuando terminaron de hablar, uno no sabe cuántos enfermos hay, cuántos se murieron, no sabe, porque le dan tantos datos y tan acumulados que no se lo permiten procesar. Esa es una de las técnicas. Y la de las otras técnicas, que ya la conocemos de años, porque el señor Mujica Cordano fue el que la aplicó, aparecer todos los días en televisión, varias veces al día, hablando de cualquier cosa, pero con cara de serio, como que están diciendo algo serio. El gobierno de don Luis Lacalle Pou y compañía están aplicando la misma técnica: aparecer constantemente figuras del gobierno, tratando de decir que nos dan mucha información y mucha transparencia, cuando en realidad están ocultando. ¿Qué están ocultando? Y están ocultando el reajuste, nuevamente el reajuste que está haciendo el capital, la oligarquía local vinculada al imperio, con la clase trabajadora y con los ciudadanos. En una oportunidad, por allá por los años 70, como todos sabemos, el gran reajuste de cuenta con la excusa de la guerrilla,
con la excusa de que había que combatir el MLN cuando ya estaba destruido militarmente, dieron un golpe de Estado a sangre y fuego para hacer justamente un ajuste de cuentas para el capitalismo. Hoy no es necesario eso. Hoy basta la LUC. Hoy ya procesaron, tuvieron el tiempo necesario para procesar una clase política, serios y maduros, ayudan a ajustar las cuentas con los trabajadores, con el pueblo. Y digo esto porque días pasados nos enteramos de que el progresismo, el socialliberalismo, la socialdemocracia, bajo el rótulo progresista, aceptó no solamente el 51% de los artículos de la LUC que fueron votados junto con la derecha y la extrema derecha de este país, sino que después aceptaron trabajar a puerta cerrada y sin taquígrafos, o sea que no queden rastros de lo que hablaron y lo que acordaron, que ya rápidamente nos vamos a enterar porque van a salir las medidas. Eso no hay duda. Pero ¿qué les permite trabajar a puerta cerrada y sin taquígrafos? Discutir, hablar, acordar, sin que el cuerpo electoral, esos que lo votaron a ellos, no se enteren de lo que están hablando. Y la experiencia indica, la experiencia histórica del Parlamento uruguayo indica que a mal puerto vamos a llegar. ¿Por qué digo esto? Porque en el gobierno del papá Lacalle, cuando se asesinó, se tenía secuestrado a Berríos en Parque del Plata, aquel asesino de la DINA chilena, uno se le atribuye que inventó el gasarín. Lo habían secuestrado porque parecería que el tipo se había arrepentido, había escapado, lo habían capturado en Uruguay, clandestinamente todo esto. Lo habían encarcelado en una casa en Parque del Plata, el tipo se les escapó, va a pedir a la comisaría que lo ayude, rodean una serie de personajes del ejército, la comisaría, lo sacan y lo asesinan. Uno de ellos, que cumplió cárcel en Chile, hoy es miembro, muy democrático él, Casella, de Cabildo Abierto. Sí, de Cabildo Abierto. Y hubo gente que lo votó. Entonces, cuando se discutió esto en el Parlamento, los diputados, todos, con la excepción en ese momento de dos diputados del MPP, que era otro MPP, nada tiene que ver con el MPP de hoy, nada tiene que ver con los grupos de presión, las patotas internas, la división del poder del MPP de hoy, de la corrupción de hoy, fueron los únicos que tuvieron la dignidad, y dijo Sartú en ese momento, a Belendi Sartú, dijo Sartú en ese momento, lo único que me juramento es a la gente que me votó. Se pararon y se fueron. Y el Parlamento pasó a funcionar, como en esta ocasión, a puerta cerrada, cara y canto, y sin actas. Esa es la historia de este tipo de reuniones, de este tipo de asamblea, que uno democráticamente se tendría que preguntar, y el cuerpo electoral que fue que votaron a los diputados y a los senadores, exigirles por qué cosas secretas en una ley ya bastante discutible de urgencia. Yo me puedo aproximar nada más que a la realidad, y la realidad me indica que eso les permite acordar, que la gente no lo sepa, y seguir con el circo electoral. Unos van a salir y decir, nosotros no estamos de acuerdo, después que acordaron, porque eso no, si no, ¿qué pasa? Perdemos votos. Y los otros van a decir, triunfamos porque llegamos a acuerdos que nos permitieron, todos juntos en el país salimos. Todos juntos en el país salimos significa que tenemos 500.000 trabajadores
más centenares de ollas populares, más lo que vendrá. Y digo lo que vendrá, no como, no se necesita ser muy inteligente. La semana pasada quedaron arriba de 1.500 trabajadores en la calle, en Salto, trabajadores del citrus, de las naranjas, que don Mujica Cordano había cambiado con Obama por sirios y se trajo los sirios para el Uruguay, entonces Obama le compraba las naranjas, que se le dieron préstamos multimillonarios a esa multinacional, que son los Caputo, los de Argentina, y los dejó en la calle. Una deuda pequeña, unos 30, 40 millones de dólares al Banco República, etcétera, 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 más no le pagaba hacía 6 meses a los trabajadores. Digo, la realidad. Eso es lo que está pasando hoy, aquí y ahora, en este país. Pero claro, el tema de Susana Jiménez es más importante para los medios de comunicación masivos. Tan importante es que lleva el señor ministro del Interior, si aquel que se comía la milanesa y la publicaba en Instagram a las 5:30 de la mañana, para decir recién empiezo, lo llevó al programa intruso de la Argentina, porque este tema para ellos es muy importante. Y pasó un papelón. Los periodistas se divirtieron como locos y en las redes quedó muy claro lo payasesco de este señor ministro del Interior. Que dicho sea de paso, no ha dicho una sola palabra de lo que va de este mes, en este mes solamente, donde no hay gente en la calle, donde hay poca gente en la calle, donde las recomendaciones son quedarse en casa, tenemos 7 o 8 muertos. De esos 7 o 8 muertos, 4 fueron en las cárceles del Uruguay. Pero el señor ministro del Interior va a hablar de Susana Jiménez en la Argentina, el programa Intrusos. Esa es la realidad. Se puede pensar lo que uno quiera. Ahora, yo lo que estoy dando son hechos concretos, objetivos. Sucedieron, se pueden comprobar. Así que en eso estamos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se llegó a una sesión de puerta cerrada y secreta en el Parlamento? ¿Qué había sucedido 48 horas antes? 48 horas antes, ante el vacío que ha dejado la derrota electoral de los socialliberales y de los socialdemocráticos, que prácticamente hoy no hay puntos de referencia claros a quién se tiene que dirigir, porque el presidente del progresismo, del Frente Amplio, realmente es un florero, pero es un florero sin flores. Entonces, 48 horas antes de esta sesión secreta, el señor presidente de la República, el liberal, la calle Pou, va corriendo a encontrarse de noche, tarde-noche, tardecita, casi noche, con el doctor Tabaré Vázquez, un social liberal, expresidente de la República, y único punto más o menos serio de la referencia de los progresistas en el Uruguay. Tienen una reunión de un par de horas en la casa del doctor Vázquez. 48 horas después pasa el Parlamento a sesionar de forma secreta y sin actas, y la LUC sigue su camino. El movimiento social, vamos a hacer un paro, hacemos un paro de 4 horas, 6 horas, después vamos a organizar un paro general, sí, pero todo eso es el entierro de lujo, así, el entierro de lujo, nuevamente, de las verdaderas necesidades populares y de las soluciones claras. Vamos a no engañarnos. Vamos, yo la máscara, no más máscaras. Ya estamos cansados de máscaras. Hablemos seriamente, pensemos seriamente, seamos adultos, comprometámonos. No puede ser que sigamos en este juego.
Vos sos malo, yo soy bueno. Vos sos el bueno, yo soy el malo. Nos cambiamos cada 5 años. ¡Viva la democracia! Como si la democracia fuera eso. Nos tiran las elecciones como se le tira un hueso a un perro hambriento. Y estamos todos contentos. Mejor dicho, la gran mayoría está contenta. Yo no estoy contento. Y sé que muchos como yo no estamos contentos. Y espero que reflexionando, pensando tranquilo cada uno en su casa, se dé cuenta de lo que está sucediendo y tampoco estén contentos. Hay centenares y centenares de trabajadores, de gurises, de gente de barrio, organizando, cocinando en ollas populares para darle de comer a miles y miles de trabajadores. Cada olla popular, cada plato de comida hecho en conjunto, se tiene que transformar en un momento de reflexión y preguntarnos por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? Y tratar de buscar soluciones y comprometernos a esas soluciones. Porque no vale hablar. Vale hablar si estamos dispuestos a meter el pellejo atrás de lo que decimos. Ciertamente ninguno de los señores diputados hace eso, ni ninguno de los señores senadores. Siempre tienen una explicación para todo. Y como saben que lo votan y que el juego de la democracia burguesa es ese, cada tantos años hacen exactamente lo mismo. Tenemos 500.000 trabajadores en seguro de paro y desocupados. Tenemos 200.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? Las multinacionales y las corporaciones siguen haciendo lo suyo. Acá para el tren de UPM y para la tarea de UPM no hay ningún problema. No existe el COVID-19. Para traer trabajadores del exterior a 33 y todos quedaron con COVID-19 y llegó el COVID-19 a 33, para la cementera no hay problema. Está pasando lo mismo en Rivera, en Tacuarembó, y seguirá porque recién empieza el frío. Y se seguirá apretando el cerco de los más pobres, de los más desposeídos. Seguirán las ollas populares proliferando a lo largo y a lo ancho de nuestro país como está sucediendo. Basta salir a dar una vuelta por los barrios periféricos de Montevideo o de Canelones y darnos cuenta de lo que está pasando. Pero el señor ministro del Interior va al programa Intruso y explica lo de Susana Jiménez. Es más importante eso. Es un problema de clase. Es un problema de clases sociales. Si Susana Jiménez entró al Uruguay, si tenía permiso para entrar o no tenía permiso para entrar. Pero si entre Susana Jiménez, Macri y 3 argentinos más son dueños de medio Punta del Este. ¿O de qué nos estamos engañando? ¿O se olvidaron que había carteles en clubes de Punta del Este que decía no se le permite la entrada de uruguayos? ¿Se olvidaron de eso? Yo no me olvidé. ¿Se olvidaron el cartelito que había que decía no se permite la entrada de uruguayos? Los únicos uruguayos que podían entrar eran los que limpiaban los baños y servían las mesas. Sí, sí, eso pasó aquí, en este país. Sin hablar de la zona de Colonia, de esos puertos semiclandestinos, donde grandes jugadores de fútbol de la Argentina, magnates, estafadores, viven en la zona de Colonia, en puertos que ni siquiera la Marina conocía. Eso es lo que pasa en nuestro país. Pero el señor ministro del Interior va al programa Intrusos a hablar de Susana Jiménez. Y no habla y esconden, junto con la justicia, a los oligarcas, a los impunes, a los viejos verdes, a los hijos de puta,
a los castrados que estaban en esas fiestas de la red de menores de edad. Fíjense ustedes qué interesante. Es un delito relativamente nuevo, un delito que hace unos 7 o 8 años se votó en el Parlamento con una prisión mínima de 2 años y no es escarcelable. Pero sin embargo, todos los que están interviniendo y los que están investigando están en sus casas. Hoy, en estos momentos, están en la mesa casi con seguridad dentro de un ratito, brindando con su familia, dándole un besito a sus hijos y siendo grandes padres de familia. Están imputados por corrupción de menores, violación, droga, exacta. O sea, para ellos no hay problema. Pero si un obrero, o el hijo de un obrero, hace algo que la ley hecha por ellos, para ellos y votada por ellos, censura, terminan en concar en menos de 24 horas. Y nos vienen a hablar de justicia, nos vienen a hablar de democracia. Miren, amigos, vecinos, compañeros, cada uno tiene el derecho a pensar lo que quiera, pero de lo que no hay derecho es de negar la realidad. Asumámonos. A algunos le puede importar y a otros no. Está bien, para eso es la libertad. Pero lo que no podemos hacer es negar la realidad. O autoengañarnos. ¿Qué es lo que se hace generalmente de manera inconsciente? Porque es difícil mirar la realidad, es difícil enfrentarse a ella y es mucho más difícil cambiarla. En Estados Unidos, en Minneapolis, arde nuevamente. Los brotes racistas dentro de la policía norteamericana, ayudados por las políticas y los discursos del terrorista Trump, sí, del terrorista Trump, incendian Minneapolis, matan a un negro porque sospecharon de que quería pasar un billete de $20 falso. Sospecharon. Una persona incensurada, lo matan. O sea, lo mataron por ser negro. Vamos a entendernos bien. Porque de los muertos de Estados Unidos, más de un 70% de los muertos por coronavirus en Estados Unidos son negros y latinos. Algo pasa, ¿no? Podríamos pensar, ¿qué está pasando? Porque es así, es selectivo el coronavirus. ¿Cómo es la cosa? Mata a los viejos, mata a los negros en Estados Unidos, mata a los latinos. Qué raro es esto del coronavirus, ¿eh? Qué raro. Yo creo que habría que ponerse a pensar qué está pasando realmente. Y como la frutilla de la torta, porque voy a cortar, ya no quiero hacerlo muy largo, le voy a dar una frutilla de la torta y una gran noticia. ¿Se acuerdan del soldado del foro? Acá el soldado del foro ballista, que hacía simulacros de fusilamiento en Paraguay 18 de julio. Aquel militante ballista que Sanguinetti lo mandó a Estados Unidos y cuando volvió estaba fuera de toda la lista del partido y quedó fuera de todo. Lo había sentado el viejo Sanguinetti, gran maniobrero. Le dijo, mijito, vaya y solucioneme esto en Estados Unidos. Y cuando fue y volvió, él pensaba que iba a estar en puesto destacado de la lista. No estaba ni siquiera en las listas. Ese señor, hoy abogado del sindicato policial, don Abdala, el hijo del turco, o sea, el turquito, fue nombrado. Y ese es su lugar aparte, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que felicitar al presidente de la calle porque tuvo ojo para eso. Tuvo ojo, realmente. Lo nombró a esa letrina
llamada OEA. Sí, nuestro embajador, el embajador uruguayo, el embajador del gobierno multicolor, el embajador progresista, incluso porque podría el progresismo perfectamente haberlo vetado, o haber dicho presión para que lo no nombraran, pero sin embargo chiflaron, es más cómodo, y miraron para el costado. ¿Ah? Es el embajador uruguayo en la OEA. Se fue a juntar con Almagro y el grupo Almagro, porque no es solo Almagro de los uruguayos que está en la OEA. Seríamos injustos y no diríamos toda la verdad, diríamos la mitad de la verdad. A esa culebra del Pepe Mujica, que promocionó, ya lo sabemos, no lo vamos a repetir, que terminó siendo por segunda vez secretario de la OEA, hay un grupo que lo rodea de uruguayos. Incluso, fíjense ustedes qué interesante, cosa que también felicito, porque que un panadero autodidacta llegue a ser miembro y contratado por la OEA para mandarlo a una mesa de paz en Nicaragua, sí, un estupamar, sí, Rosadilla, para presidir a nombre de la OEA la mesa de paz de Nicaragua, como que en Nicaragua hubiera una guerra, no sé, pero bueno. Y hay otros uruguayos que le están haciendo el juego, el caldo gordo, y como parecería que faltaba alguno, mandamos al turquito Abdal a la OEA. Es su lugar, es su lugar, a esa letrina llamada OEA. Amigos, les deseo un buen domingo para todos. Hace mucho frío y desgraciadamente la música se la debo porque internet no me ha permitido poner música. Solamente les digo, para terminar, arriba los que luchan y no transan. Gracias por todo. Vamos arriba.